Esta película de terror promete arruinarte la cabeza y dejarte un trauma de por vida. O bueno, eso es lo que la gente dice en internet. Por eso en esta ocasión voy a estar resumiendo y dando mi más humilde opinión sobre esta película china llamada Maleficio. La película nos cuenta la historia de Li Ronnan, a la que le vamos a cambiar el nombre a Beatriz. Betty nos cuenta que hace 6 años transgredió un tabú religioso y ahora tiene que lidiar con una maldición consecuencia de sus actos que afecta a quienes se acerquen a ella. Es por eso que graba un video pidiendo a la gente que haga una seña con las manos y recen con ella para ayudarla a erradicar el mal que la atormenta. El problema más problemoso de todos los problemas es que ahora la maldición recae sobre su pequeña hija llamada Dodo. Un recurso interesante que utiliza la película es jugar con el sonido si estás usando auriculares, así que recomiendo ver la película con auriculares, ponerte oraciones en chino y mostrarte símbolos extraños. Hasta sentí que Betty era una atrevida que me quería pasar sus cochinas brujerías a mi persona. Cuestión que nos informan que Betty tuvo que dejar a su hija Dodo un tiempo en un lugar adoptivo debido a esta terrible maldición, que en realidad los trabajadores sociales pensaban que tenía una enfermedad mental y que no era competente para cuidar a la pibita. Y ahora tiene que recuperar su custodia para protegerla. También es importante saber que todo esto está vinculado a una deidad que mientras más sabes de ella es peor y es más probable que mueras. Además, tuvo que tomar terapia para superar el trauma, sus miedos y ser mentalmente estable para recuperar la tenencia de Dodo. En el momento que recupera la custodia, Betty compró una cámara para grabar sus vidas y documentar los momentos lindos que pasa con su hija. O bueno, no tan lindos ya que la primera noche que pasa con ella empiezan a ocurrir sucesos paranormales. Como este vidrio que se rompe solo y aparece una cucaracha, una luz que se apaga sola, esta botella que se vuelca en la heladera, estos focos que se prenden y apagan solos, unos gritos provenientes del ascensor y el inodoro que se le tira la cadena solo. Me da risa que los fantasmas siempre usen las mismas formas para hacer notar su presencia. Con lo caro que está el agua y está la luz, te recontracago a trompadas si me haces eso. El temita es que a Dodo no sé qué carajos le pasó que empezó a caminar por la casa diciendo unas palabras en chino. Acto seguido pegó un grito de la gran flauta que hizo que la puerta se cerrara. Y aparece el mismo símbolo del principio hecho con los lápices de la pibita. Después le aparecen gusanos de la nada y la llaman desde el jardín de su hija para avisarle que Dodo había mordido a un compañerito. A la noche, Dodo empieza a gritar que hay un ser maligno en el techo y le pide a su madre que lo agarre y lo baje. Perdón, pero qué chita la habitación de la pibita. Mirá el pedazo de aire acondicionado que tiene. Y después estoy yo calcinándome con 2 miserables ventiladores que tiran aire traído desde el mismísimo infierno. La cuestión es que Dodo cada vez se pone más rara y en uno de los videos se ve esta mano tocándole la cara a la nena. Pasado esto, la película hace un salto temporal y nos remontan 6 años atrás, el momento donde inició todo. Acá, Betty, su novio al que llamaremos Carlos y este pibito al que llamaremos Antonio se dirigieron a un pueblito alejado de toda sociedad donde al parecer vivía el tío abuelo de Carlos. Ellos fueron con la intención de visitar un túnel maldito o algo así y grabar todo. La cosa es que el tío abuelo de Carlitos pone a estos 3 a hacer una especie de ritual donde deben ofrendar sus nombres a la madre Buda. Esta señora explica que deben venerar a la madre Buda cada 10 años y que cuando la hija de Beatriz nazca también debe ofrendar su nombre. Esto desconcierta a los muchachos porque ella no sabía que estaba embarazada. La cosa es que estos de metiches se ponen a grabar a esta gente rezando y la nena esta los descubre y lleva a Beatriz a este lugar. La nena saca una caja con sapos y le dice a Betty que los alimente con este mechón de pelo. Betty lo hace y también nota que a la pibita le falta una oreja. Cuando pregunta sobre esto, ella le dice que es la elegida por la madre Buda y esta se llevó su carne para bendecir a los demás. En ese momento todas estas estatuas de Buda que estaban de espaldas se dan la vuelta y es ahí cuando entra el señor este a interrumpir. Acá finaliza el salto temporal y nos traen de vuelta al presente. La película se basa en mostrarte el presente, después hace 6 años, el presente y hace 6 años. Siguiendo con la trama, mientras Betty estaba ocupada con este tipo para vender su departamento, la nena se queda con la cámara y empieza a seguir las instrucciones de una voz que solo ella puede escuchar. Llega a esta terraza, se tira, vuelve a subir y agarra este cuchillo. Este ente la guía hasta esta habitación rara donde es encontrada por su mamá. Betty, al ver que hace sonidos raros,
Carlitos la lleva al hospital, donde le dicen que Dodó sufrió una semiparálisis que la deja en silla de ruedas. Acá vuelve a ocurrir un salto temporal hace 6 años y nos muestran estos 3 muchachos entrando en ese túnel prohibido, ya que este era el motivo de su viaje. En ese lugar se topan con estas personas haciendo un ritual bastante ruidoso con un Buda. Cuando siguen subiendo, encuentran a la nena elegida por la madre Buda envuelta en una manta y con la cara toda escrita. Mientras que Betty y Carlitos intentan ayudar a la criatura, Antonio rompe la puerta que impedía el paso hacia el famoso túnel. Ellos escuchan el llanto de un bebé y Carlitos le dice que él va a entrar al túnel con Antonio y le pide a Betty que se quede con la nena. A partir de acá es una lluvia de quilombos y caos, como gente enjaulada y tipos siendo quemados en un palo. A medida que iba avanzando la situación, las expresiones en mi cara pasaron de esto a esto. En resumen, Carlitos murió en el túnel y su cuerpo sin vida fue extraído de este. Antonio es castigado por la secta, muriendo instantáneamente luego de caer desde una altura considerable y desnucarse. Y Betty es condenada a que la maldición causada por haber profanado símbolos de la madre Buda con Antonio y Carlitos la persiga y afecta a cualquiera que se acerque a ella. Volviendo al presente, los trabajadores sociales andan buscando a Dodó para llevársela de vuelta. Betty, su hija y el dueño del hogar adoptivo donde estuvo Dodó, al que le pondremos Oscar, los evadieron y se dirigieron a un lugar donde un sacerdote y su esposa aceptaron sacrificarse para exorcizar a Dodó. En el camino se les queda el auto, la radio empieza a distorsionarse y escuchan que alguien golpea muy fuerte el auto. Finalmente llegan y la mujer le dice que para que todo funcione tiene que estar 7 días sin comer. Dodó empieza a tener síntomas debido a que no come. Primero se descompensa y Betty, en su desesperación, compra un suero y se lo inyecta. Y no me pregunten cómo con un tutorial de YouTube y cero experiencia pudo a la primera canalizarle una vena a una nena que muy probablemente está deshidratada. Betty no puede más y le termina dando de comer a su hija. Por su parte, Oscar recuperó la cámara con la que grabaron dentro del túnel y se propuso recuperar ese video tomado por Antonio y Carlitos. Lamentablemente está todo glitcheado y solo se pueden ver estos fragmentos, como estas pinturas dentro del templo o estas escrituras budistas. Cuestión que mientras más averigua, Oscar empieza a sentirse peor al punto que se le cae un diente o empieza a sangrar de la nada. La cosa es que descubrió que en no sé qué lugar hay un monje que puede traducir las escrituras budistas que encontró en un fragmento del video. Finalmente grabó un video tipo de Best of Me donde confiesa que él fue quien denunció a Betty en los tribunales para que le saquen la custodia de Dodó, que es estéril y que a pesar de eso él veía a la nena como su hija, que recuperó el video del túnel, que la seña que hacen con las manos que supuestamente bendice en realidad esparce maldiciones y que viajó a ver al monje budista para que le tradujera las escrituras, grabando todo el hecho. El video termina como ese creepypasta que se hizo muy famoso hace unos cuantos años de una mujer que hacía un tutorial de maquillaje y terminaba reventándose la cabeza contra el escritorio. Betty ve este video, se perturba y al revisar el brazo de su hija ve que está peor y tiene heridas en todo el cuerpo. Tripofóbicos, abstenerse. Y también vomitó este gusano. Betty va de nuevo a ese templo donde había ido con Oscar, donde encuentra al viejo muerto y a la mujer recriminándole que dejó que Dodó comiera, pese que le dijo que no lo hiciera. No sé qué le pasó a esta señora que está reposeída y se convirtió en este bicho horrendo que me hizo comerme flor de screamer. Encima la nena terminó flotando y pegándose alto palo contra el suelo. Betty lleva al hospital a su hija y el doctor le dice que tiene una infección bacteriana muy grande, que está deshidratada, desnutrida y que el pronóstico no es bueno. También informan en la tele que encontraron a una nena de 15 años con el cuerpo lleno de runas y fue trasladada al hospital, a lo que Betty agarra y le corta una oreja. Acá nos remontan al video que grabó Betty al principio de la película, donde nos muestra el video que grabó Oscar del sacerdote que visitó. Este le dice que la madre Buda es una deidad maligna y que al entregar tu nombre a esta deidad aceptas llevar la maldición. También nos muestran el famoso video del túnel. Adelante con las imágenes. ¡Poné la música! Básicamente descubrieron un altar de la madre Buda cuyo rostro está cubierto con un velo. Al tratar de quitárselo, Carlitos es poseído, unas manos empiezan a emerger de las paredes y finalmente este muere. Y con Antonio ya sabemos qué pasó. Acá
Acá hay un pequeño plot twist porque resulta que mientras más se esparza la maldición entre las personas, más ligera se vuelve la carga sobre quienes la llevan. Es por eso que Betty decidió grabar un video pidiendo que recen la misma oración que ella y hagan la misma seña con las manos. Esto lo hizo para esparcir la maldición entre más gente y así poder liberarse un poco. La película termina con Betty yendo al túnel con el cuerpo lleno de runas, entregando como ofrenda la oreja que le cortó la niñita de más atrás, preguntando al espectador su nombre, sacando el velo que cubre la cara de la madre Buda y siendo poseída por la entidad, reventándose la cabeza contra el altar y poniéndole fin a su existencia. Esto lo hizo para que su hija pudiera vivir una vida tranquila. Por su parte, Dodo logró recuperarse satisfactoriamente. En mi opinión, considero que merece 3 estrellas y media. Al menos a mí sí me da un poquito de miedo todo lo que tenga que ver con rituales y sectas satánicas y prefiero mantenerme alejada de eso. La película en sí no siento que transmita tanto terror y en algunas partes se volvió un poco lenta. Ni tampoco hace uso de buenos recursos para asustarte, más que luces que se prenden solas, ruidos raros, un par de jumpscares, pero nada más. Lo que sí te mantiene en un eterno suspenso que al final tiene ese pequeño plot twist.